Nos ponemos en la presencia de Dios en esta mañana para acoger su ternura, su amor misericordioso y su palabra que sigue hablando al corazón. Señor, quédate con nosotros, te necesitamos. Esta comunidad ama al Señor y quiere seguirlo. Palabras que resumen a través de Monseñor el sentir de esta comunidad. Y para ti esto basta. Por eso hoy te pedimos que sigas confirmando en el corazón de cada uno la llamada y la fuerza para realizar esa misión que nos encomiendas. Danos la alegría y la gracia de descubrir nuestro ministerio sacerdotal para poder obrar el bien conforme a tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana vamos a detenernos un poco en nuestros ministerios, en nuestra misión, en nuestra vocación. Y quisiera hablar de la dimensión sacerdotal de los hermanos y las hermanas en la comunidad. Cada uno de nosotros como sacerdotes y sacerdotisas en esta comunidad que Dios nos ha regalado. Entonces partamos de una clarificación. En virtud del bautismo, todos, absolutamente todos los cristianos hemos recibido el don del sacerdocio común, ese sacerdocio de los fieles, que obviamente es diferente al sacerdocio ministerial que recibimos los presbíteros, que fuimos elegidos por el Señor para recibir este ministerio. En este sacerdocio común descubrimos que tanto los fieles bautizados como los consagrados por medio de la ordenación presbiteral poseemos la gracia del sacerdocio, porque generalmente se coloca el Papa, los cardenales, los obispos, los acólitos, y por allá, bueno, y los laicos también. No es esa la jerarquía. Esos pues son unos encargos y demás, pero la jerarquía se da desde el amor, y el verdadero sacerdocio está fundamentado en el amor, en la oblación, en esa entrega al Padre, la que hace Jesucristo a través de nosotros. Por eso cada uno de ustedes, cada uno de nosotros poseemos la gracia del sacerdocio. Unos estamos llamados por Jesús a seguirlo en su forma de vivir, por ejemplo, en su manera de entregarnos cada día al Padre, a los hombres, a los hermanos, y lo hacemos con unas acciones ministeriales concretas. Únicamente de esta manera podemos adquirir la vida verdadera y un encuentro real con el Señor, si ejercemos nuestro sacerdocio. Y ese sacerdocio tiene que ver con el carisma, con la manera. Los esposos son sacerdotes y sacerdotisas en su hogar, y así cada uno. Toda persona creyente, eso sí, que se haya dejado tocar por Jesús, ha aceptado esta invitación a seguirlo y a realizar esta tarea sacerdotal. ¿Y eso en qué consiste? ¿Qué es el sacerdocio? Hacer de la vida una ofrenda al Padre, el ofertorio. El sacerdote ofrece la vida al Padre. Y eso es lo que ustedes hacen desde que se levantan, desde que se despiertan, el ofertorio, ofrecer la vida al Padre, entregándose cada día como hostia viva.
hostia reparadora, eso es ser sacerdote, hostia reparadora en acción sacrificial. Entonces el sacerdocio tiene que ver con el carisma de la comunidad del jardín de Dios, en esa acción sacrificial. ¿Y cómo? Se los decía ayer, no necesita grandes cosas y grandes sacrificios. Lo más maravilloso de esta inmolación es que puede ser en la vida diaria. Mejor dicho, puede ser no. Se realizan las labores diarias con la cruz que nos trae cada día. Hay gente especializada en buscar cruces raras, no hay que buscarlas. Y peor aún, en ponerle cruces a otros, tampoco hay que hacerlo. No, con la cruz de cada día nos basta, con los sufrimientos personales, lo que genera el acontecer diario. Esa ofrenda de la existencia a Dios, que nos va transformando en ofrenda grata, agradable al Padre. Eso sí, con Jesús, junto con Jesús, unidos a Jesús y unidos a nuestros hermanos. Me parece que ahí hay como una síntesis de lo que podría ser nuestro carisma, porque es con Jesús y con la comunidad, ofrecidos al Padre, ofrecidos sin cosas raras, pero sin renegar de la cruz. Y aún más, como Santa Teresita nos decía ayer, aprovechándose hasta de lo más mínimo para ofrecerlo al Padre. De esta forma, encontramos el verdadero camino a seguir, o la senda de la santidad y la vida eterna, esa vida eterna que comienza a vivirse ya en la tierra. ¿A partir de qué? Del ejercicio del amor. Ahí comienza el cielo, cuando comienza el ejercicio del amor cotidiano, que nos va comunicando la vida divina presente en el mundo, hoy y siempre. Entonces esta es la vida verdadera que supera la realidad misma de la muerte. Entonces la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Se proclama el triunfo de Cristo y su resurrección para siempre. Por eso ayer decíamos que esta es una comunidad pascual, que vive permanentemente la Pascua del Señor, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y por eso es una comunidad que vive en gozo, no es una comunidad triste, porque si me asusta de esas personas que sin entender quieren ofrecerse como víctimas y viven muertas de miedo y angustiadas y con una triste y con un sobresalto. No, es que es una inmolación gozosa. Gozosa no quiere decir que falte el dolor o la dificultad o el cansancio o la incomprensión, no. Gozosa en lo que se vive. Puede ser en una cárcel, como Edith Stein, carmelita, que entre otras cosas está muy avanzado el proceso ya es santa, para que la hagan doctora de la iglesia, porque si tiene todo, ya se entregó la posición, una cosa grandísima y todo, y parece que eso está muy bien. Edith Stein, carmelita, judía, murió en Auschwitz, sacrificada, discípula de Husserl, de la fenomenología. Es una mujer muy, muy interesante, primera doctora pues a nivel de en la parte humana, intelectual, que hizo cosas muy grandes y siempre buscando la verdad. Y un día se encontró con el libro de la vida de Santa Teresa y se sentó y en una noche se lo leyó todo, hasta la madrugada, y cuando terminó de leerlo dijo: aquí está la verdad. Fue y se hizo bautizar y con el tiempo entró al Carmelo de clausura. Obvio, contra la voluntad de su mamá, de todo el mundo se le vino encima y llevó la cruz de eso, siempre amando a su pueblo judío. Imagínense,
una mujer de esa talla y metida en un claustro de monjitas, barriendo, trapeando, haciendo lo más elemental. Gracias a Dios, pues la genialidad del Señor a través de los superiores la pusieron a que siguiera escribiendo, y escribió cosas extraordinarias que van siendo estudiadas en todas las universidades y en todas partes como algo grandioso. ¿Qué hizo Edith Stein? ¿Cómo? Edith Stein. Etty Hillesum es otra de esas grandes judías que también tiene toda una beta grandísima de espiritualidad que está siendo muy estudiada igualmente en este momento. ¿Sí? Es que, perdón, padre, los que quieran, creo que la película de su vida la pueden encontrar por YouTube. Ah, sí, sacaron una película. Y entonces, ¿qué hizo esta mujer? Ella pudo escaparse, o sea, la podían haber liberado de la muerte por todo el bien que hizo, porque ayudó mucho, bueno, y no quiso. Ella siguió con su pueblo y con su hermana fue a Auschwitz, como cualquiera de ellos. Y durante todo el tiempo ella se dedicó a cuidar el corazón de los judíos para que no se llenaran de rabia y de odio contra los nazis que los estaban matando. Entonces no negaba la crueldad de eso, pero les ayudaba al perdón, cosa muy bella. Lo mismo que hizo Bantuán, el cardenal Bantuán, François Bantuán, que estando en la cárcel hacía lo mismo, cuidando a los presos. Cuando era sacerdote, que lo metieron allá, bueno, una historia muy bonita, y cómo conservaban la palabra de Dios viva, una frasecita de la palabra, la metían bajo la arena ahí, en las celdas, y cómo se iban transmitiendo esa palabra para que cada uno la viviera, y cómo tenían la Eucaristía. La Eucaristía, pues obviamente no les iban a dejar llevar la Eucaristía. Entonces, ¿qué hacía él? Con las uvas que le daban, las exprimía y sacaba el zumo de las uvas, y con un trocito de pan, y con eso celebraba la Eucaristía clandestina en su celda, con una crucecita que trazó así en el muro, disimulada, porque si no, imagínatelo, pues lo mataban inmediatamente, y todos los presos sabían que ahí estaba Jesús Eucaristía, y se iban turnando en las noches, de tal hora a tal hora, iba adorando, y toda la noche iban adorando el Santísimo. Una cosa muy linda, un gran milagro permanente de parte de Dios. Pues bien, son esos seres que siguen iluminando el camino y nos van diciendo cómo ir recorriendo nuestra senda y cumpliendo nuestra misión. Entonces, el ministerio sacerdotal nos lleva a morir cada día a nosotros mismos, entregándonos sin reservas al cumplimiento de la voluntad de Dios. Esa es la ofrenda de amor, ese ser hostia viva, hostia inmolada, inmolándonos, cumpliendo simplemente el servicio que nos corresponde según la voluntad de Dios, estando al servicio de los hermanos. De esta manera vivimos eternamente unidos a Él, viviendo nuestro propio sacerdocio. Podríamos afirmar que nuestra existencia diaria es la celebración ininterrumpida de la Eucaristía. O sea que lo que hacemos todo el día es celebrar la Eucaristía. La Eucaristía sacramentalmente la celebramos, generalmente en la mañana, bueno, como sea, pero a lo largo de todo el día vamos viviendo esa Eucaristía. Cada parte de la Eucaristía la vamos viviendo en la jornada, ya que esa Eucaristía litúrgica que celebramos
la prolongamos a lo largo de la jornada, haciendo que la misma celebración gozosa de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por ahí en los comienzos de la Ciudad de Dios hicimos un video bonito que se llama La siembra del sembrador. Ahí está en la página. Y se trataba de ver esa Eucaristía celebrada, luego con el encuentro con los abuelitos, preparando el almuerzo, o sea, cada cosa cómo iba engranando perfectamente en la vida diaria. El profeta Isaías, en el capítulo 52, nos va a narrar una realidad que nunca dejará de sorprendernos y de impactarnos. ¿Qué nos dice? Isaías nos habla de Jesús, de lo que iba a vivir a través de su pasión, obviamente sin pronunciar explícitamente el nombre de Jesús, porque apenas Jesús vendría en el transcurso de los tiempos, pero ya se veía reflejado lo que iba a ser ese siervo sufriente de Yahvé. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. Isaías 52, 13, 15. Y yo no sé por qué leyendo esto me acuerdo de Carmen, que me contaban la situación de sus piernas al final. Claro, como un horror, como algo impresionante y todo el sufrimiento, pero luego, con el encuentro que tuvo con Monseñor, la alegría de la aceptación, no de lo que le tocó, sino de lo que voluntariamente aceptó, inmolada y ofrecida por los sacerdotes, y se transformó en Pascua, que hasta físicamente dicen que se le notaba por la alegría, por el gozo, porque las enfermeras dicen que pasó bien. Y más adelante dice Isaías, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿No será que hemos encontrado más de una vez a Jesús por ahí, en lugares con esta figura parecido? A veces uno se impresiona de ver personas con situaciones particulares, pues ahí está sufriendo, ahí se está inmolando. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Ahí está ese aspecto sacrificial, cargar con nuestras enfermedades y soportar nuestros dolores. Cuando una persona cuida a un enfermo, está cargando a Jesús. Cuando alguien cuida a unos niños, está haciendo eso. Una mamá cuidando el hogar, el papá trabajando, todo eso es cargar sobre sus hombros la realidad de otros que se les confía. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a sus heridas
fuimos sanados. Bien, cuando el profeta Isaías dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, podríamos inmediatamente hacer alusión a la lanza del soldado romano que atravesó el corazón de Cristo. Claro, en proyección a lo que sería en el futuro. Miren, la lectura del profeta Isaías tiene mucho que ver con la vida de cada uno de nosotros, ya que con Cristo asumimos el dolor, la purificación de la iglesia y de la humanidad, para que muriendo nosotros con Cristo, todos tengamos vida en abundancia. O sea que esto se está operando en cada uno de nosotros. Y todo fundamentado en el amor. Una muchacha joven que le encante bailar y pasear y no sé qué, y las fiestas, la rumba, todo eso. Un día tiene un hijo. ¿Y qué hace? Pues normalmente, yo no sé las mamás de ahora, que hay tanta cosa rara, pero normalmente ¿qué hace una mamá? Inmediatamente renuncia a todo. Claro, para estar con el hijo, y entre una fiesta y cuidar a su niñito, pues ella está con el niño. Y va cambiando todo, y se hace una persona nueva. Y no es que la obliguen, espontáneamente se ofrece, se inmola, sin que utilice estos términos, pues por ese niño. Y si esa mamá tiene que estar 24, 48 horas, las horas que sea al pie de la cuna del niño enfermo, lo hace. Y lo hace y no tiene ningún problema. Y da lo que sea porque ese niño tenga vida. ¿Qué está haciendo? Viviendo esta realidad. Se inmola por amor, simplemente, pues, aquel que se le ha dado. Y lo mismo pensemos en los papás. ¿Qué hace un papá? Trabaja y sufre en la empresa o donde esté trabajando. Está haciendo lo mismo. Es que no importa lo que se haga. Es esa realidad que se dona por amor y se ofrece a Dios. El Antiguo Testamento ha de ser leído e interpretado obviamente a la luz del Nuevo Testamento. Es por eso que los textos sagrados del profeta Isaías los debemos leer con una actitud espiritual. O sea, ya no hay que ir a buscar con lupa y esto a qué corresponde, porque muchas veces nos desconcertamos. Porque es que no se busca la perfección literaria ni nada, sino lo que se busca es una experiencia de encuentro con Dios, una experiencia espiritual. Y esto en clave mística, para poder comprender lo que Dios nos está diciendo y revelando a través de ese texto sagrado, de ese profeta o de quien sea. Bien. Hay un problema a veces cuando nosotros interpretamos la palabra a nivel literal. Allí, es que esto es lo que dice, vienen los escándalos, y entonces ¿cómo es esto? Y la gente se hace un lío porque lo que está buscando es un acontecimiento puramente histórico, cuando lo que se está narrando es otra realidad, una experiencia, un pueblo de Dios que capta la presencia de Dios y se manifiesta y se expresa en lenguaje diferente, ¿no? Con todos los lenguajes y géneros literarios que tiene la palabra de Dios. Entonces allí podemos descubrir y comprender y reconocer el poder de Cristo en su triple realidad, como sacerdote, altar y víctima. Cristo se ofrece al Padre por los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. De allí brota el poder. ¿De dónde le viene el poder? De esa entrega, el poder y la fuerza redentora y salvadora de su entrega y su misión en el mundo, de ese ofertorio permanente de Cristo que se hace sacerdote, altar y víctima. Cristo, por su entrega en la cruz al Padre Dios, ha logrado que del mal, qué cosa tan rara, ¿qué puede salir del mal?
Del mal sale el mal. Sin embargo, Cristo logró que del mal surgiera el bien. ¿Cómo se hace? Ese es el poder de Él. Allí radica la fuerza salvadora y redentora de la cruz. La cruz no es bien, era el signo de la maldición. Y sin embargo, esa maldición se transformó en signo de vida. Por eso cualquier sufrimiento, cualquier realidad que nosotros ofrecemos, aparentemente es el mal, pero transformado en bien. Es precisamente esto lo que conmemoramos en cada Eucaristía que celebramos, conmemorando ese gesto maravilloso de Jesús en la última cena, que era, sabemos, la última cena judía. Él era judío y como judío se reunió con unos muchachos judíos a celebrar la última cena, porque ya se iba a morir, lo iban a matar. Pero esa última cena se le convirtió en la primera cena eucarística, la primera Eucaristía celebrada ese Jueves Santo. Esa cena de Pascua, celebrada con sus discípulos antes de padecer la pasión, es un ritual, una liturgia grandiosa, con un poder transformador inimaginable, que creo que ustedes se van acercando a comprender el gran poder de la Eucaristía por la vivencia que van teniendo. Allí Jesús toma la copa llena de vino, la entrega a los suyos y lo mismo hace con el pan. Y después, bendiciéndolo, lo partió y lo entregó. Y lo entregó pidiendo que realizáramos este gesto en memoria suya. Lucas 22, 19. O sea, no solo este momento, sino síganlo haciendo, continúenlo haciendo en memoria mía. Y por eso estamos aquí reunidos, celebrando esta Eucaristía de hoy. Jesús va a ejercer su ministerio sacerdotal en compañía de este grupo de amigos íntimos, en la gran intimidad sagrada de la Pascua judía y de la nueva Pascua cristiana. Ambiente de intimidad, de dolor, de despedida, de gozo, con palabras llenas de profundidad y de poder, palabras que obviamente no alcanzaban a entender los discípulos, pero sí las experimentaban. Como muchas veces ustedes no han tenido algunas celebraciones muy íntimas donde se siente como un algo tan especial que no lo logramos como verbalizar, que uno dice, ay, qué cosa tan linda, ay, cómo nos sentimos de bien, ay, qué bonito, pero nunca podremos expresar lo que eso significa y lo que se está viviendo, o a veces un encuentro de cualquier cosa o un rato de oración, lo que sea. Entonces, Jesús ejerce ese ministerio sacerdotal, pero no lo hace solo, lo ejerce en compañía de esos amigos que participan de ese mismo ministerio sacerdocio, en esa gran intimidad de la Pascua judía y el inicio de la Pascua cristiana. De allí en adelante Jesús será por siempre sacerdote, altar y víctima. Tres realidades para tratar de ahondar en lo que significa. Solo por Cristo, ofrecido y entregado al Padre Dios, y nosotros, cuando nos unimos a la celebración de ese gran misterio salvador, logramos transformar el mal humano en un bien grandioso. El mal no se puede transformar en un bien. Solo desde Jesús, unido a esta realidad, ese mal se convierte en bien. Entonces vamos entendiendo un poquito qué es eso de ofrecernos como hostias víctimas. El mal que se transformó en bien. Se convierte en poder salvador, poder redentor que redime. Y podemos conseguir
que la oscuridad se transforme en luz. Solo en Dios se puede lograr eso. Y eso es una maravilla. Cuando tú captas que esa oscuridad es iluminada por alguna luz del Espíritu que te viene, esa oscuridad se transforma en luz. Por ejemplo, una crisis, una purificación, una enfermedad terrible, una persecución, una calumnia, cualquier cosa de estas, qué cosa tan terrible, y llegamos incluso a sentir que Dios nos ha abandonado. Y le preguntamos y le peleamos y hasta nos alejamos de Él. Pero un día de pronto nos llega una luz y comprendimos todo. Y comprendimos que ese mal era por un bien. Por ejemplo, en esto yo no puedo hablarles mucho porque no tengo la experiencia, pero las mujeres sí tienen la experiencia de un embarazo y un parto. A nosotros nos han contado. Pero entonces, ¿qué siente una mujer en el momento del parto? Dolores terribles, una cosa que es muy difícil, yo no sé, pues bueno, dicen que el dolor de los cálculos es parecido, bueno, pero no hemos tenido cálculo, entonces tampoco sabemos eso. Los cálculos de los matemáticos. Entonces, ¿qué hay allí? Un dolor, pero no dolor de muerte, sino de vida. Porque la mamá, aunque está sintiendo dolores de muerte, está la esperanza de que ese dolor no es para la muerte, sino para la vida, y nació el muchachito. Y al ratico la mamá, dicen pues, que la mamá no se acuerda ya de los dolores, porque está embobada con su muchachito y la alegría. Ya. He ahí todo el misterio del dolor transformado en vida, el mal en bien, etc. Entonces, ese gran misterio salvador lo logramos transformar, ese mal humano, en bien grandioso, con el poder salvador y redentor. Podemos conseguir que la oscuridad se transforme en luz cuando logramos ofrecernos y ofrendarnos siempre, eso sí, desde la fe y el amor, ofreciendo nuestro sufrimiento y el de la humanidad al Padre Dios. Esto uno no ves, por eso es de la fe, porque uno ofrece y las cosas siguen igual. Como la oración tiene que ser en fe. Usted ora y ora y ora por Colombia y Colombia de mal en peor. Entonces no nos escuchó el Señor. Claro, ¿qué tal que no oráramos? Ya estaríamos hundidos y perdidos. Desde la fe se está actuando la vida, porque Colombia no es solo tragedia. Esto que estamos viviendo aquí somos Colombia, historia de Colombia, de redención, y vas a mirar por todas partes y hay millones de historias de bendición, sino que la noticia es trágica y entonces nos parece que eso es Colombia. Bueno, entonces, ofreciendo nuestro sufrimiento y el de la humanidad al Padre, unido a Jesús, no es que el sufrimiento por sí redima. Entonces, como el sufrimiento redima, yo voy a pellizcar y hacer no sé cuántos sufrimientos, como se pensaba antes que cuanto más dolor, más agradaba a Dios, y nos volvíamos masoquistas. Por eso dice Santa Teresa que cuidado con esas penitencias de bestias, que eso no sirve para nada. Es que Jesús nos redimió no por el dolor, sino por el amor, que le tocó esa pasión tan terrible, pero si hubiera muerto de otra manera, igual nos hubiera redimido, porque lo que nos redimió fue el amor que lo llevó a soportar ese dolor de la cruz. Por eso, unidos a Jesús, todo lo unimos a la pasión de Jesús, que es el pontífice y único sacerdote, el cual con la ofrenda de su vida hace grata y eficaz nuestra ofrenda al Padre. Nosotros unidos a Jesús, Jesús que nos hace unirnos entre todos, y es una comunidad que representa a la Iglesia y a la humanidad que se inmola al Padre viviendo su sacerdocio. Bien, esa es la primera realidad. Una segunda y maravillosa realidad: solo en Cristo crucificado y ofrendado en el Gólgota
Allí lo podemos considerar mejor dicho, a ver, eso que vivió Jesús, ¿qué es? El mayor fracaso humano. O sea que Jesús fue un fracasado. Claro que fue un fracasado. ¿Más fracasado para dónde? Fue el mayor dolor y la mayor injusticia cometida por los hombres, perpetuada en la crucifixión de Cristo, el inocente, el verdaderamente puro, el limpio. Y eso, tan terrible, fracaso, dolor, lo que quiera, injusticia, se transforma en el triunfo logrado en bien de toda la humanidad, en perdón de los pecados cometidos, perdón abierto y ofrecido para todos los hombres que quieren recibir ese perdón de una manera gratuita. ¿Y ahora yo qué hago para que Dios me perdone? Entonces, mándeme a hacer no sé cuántas penitencias, a ir descalzo hasta la plaza y de rodillas. No. Es que el amor de Dios es gratuito. Hay una penitencia y algo que te ayuda a ti mismo, como a caer en la cuenta, compensar. Pero recordemos que esto es absolutamente gratuito. Dios no nos pide sino que nos dejemos amar. No nos cobra nada. Es absoluto. Ya él pagó hace mucho rato. Y esto es importante porque hay gente que se pasa la vida purgando lo que ya está purgado, con un complejo de culpa que no tenemos por qué tenerlo. Sí, pero es que yo hice esto. Claro, pero no te perdonó el Señor. Pues sí, pero yo lo vuelvo a confesar porque es que me sigue doliendo. Pero a ver, ¿crees o no crees en este gran misterio del perdón gratuito e inmediato? Eso no es para mañana ni pasó mañana, inmediatamente. Y de ñapa la salvación eterna. ¿Merecida? No, por nadie. Nadie. Es gratuita. Ahora en Semana Santa vamos a hablar de un buen ladrón y un mal ladrón, ¿cierto? ¿Hay ladrones buenos? Pues el ladrón es el ladrón y por eso lo colgaron allá, no por bueno. ¿Dónde estaba la bondad? No en las acciones, que eran las mismas del otro. La actitud que asumió para acoger el perdón, la misericordia, la acción de Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que muchas veces no nos perdonamos. No recibimos ese perdón y además agregamos el no perdonar al otro aunque esté arrepentido. No perdonarlo, porque es que como me hizo esto y esto y esto y esto, y que nos pasamos toda la vida rezándole a Santa Teresita y al Rosario, y al Mil Jesús y yo no sé qué, y en el fondo vengándonos de lo que hizo la otra persona. ¿Y cómo nos vengamos? Sutilmente, no perdonándole. Porque el no perdonarle es como una venganza secreta, sin caer en la cuenta que lo que estoy haciendo es haciéndome un gran daño a mí mismo. Entonces, cuando yo perdono, no lo hago tanto por el otro, porque yo digo, pero ¿qué se va a merecer el perdón esa persona que hizo esto? No, es que eso no es porque lo merezca. Si quieres de manera egoísta, piensa en ti, es que es para que tú te sanes, para que te quites eso de encima y puedas vivir feliz. Y luego ora por esa persona que te hizo ese daño. Entonces, ese fracaso humano de Cristo en la cruz es fuente de vida, perdón y salvación para el mundo entero. Esto es comprensible para quien vive en la fe, no quien vive en la razón, porque eso es contradictorio. Aparece como una gran contradicción, como algo ilógico, pero ante Dios es lógico. Es su lógica de amor llevada hasta el extremo, lógica de la misericordia
y compasión con cada uno de los seres humanos, los cuales ante Dios somos considerados sus hijos amados. Y si peor, más amados. Eso no quiere decir que para que me ame más, entonces me manejo más mal. Cuidado, porque podemos malinterpretar. Pero ese amor inmenso por todos, al fin y al cabo, corazón de padre y corazón de madre. De allí que Dios el mal lo transforma en bien. Lo que ante la mirada humana parece como la mayor injusticia cometida por nosotros, el mayor fracaso humano, lo transforma en el mayor triunfo para la humanidad, a través del perdón de nuestros pecados, que nos libera del mal y nos abre una nueva vida, la vida eterna. Oh feliz culpa la de Adán, que mereció tal Redentor. Vamos a cantar ahora en el pregón pascual. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Todos, por el bautismo, hemos recibido el sacerdocio común de los fieles. Todos hemos sido invitados a imitar a Jesús en su entrega sacerdotal, entregando nosotros cada día con todo nuestro ser en el ejercicio de ese nuestro sacerdocio común, que se une al sacerdocio de Cristo y tiene eficacia. Por eso la eficacia de nuestra inmolación como hostias de amor, eficacia de comunión redentora. Nos entregamos cada día en nuestro sacrificio, en nuestro trabajo cotidiano, ofrecido con Jesús al Padre como ofrenda agradable, descubriendo así el camino de la vida divina. Esa vida divina en nosotros que supera la misma muerte, la participación en la pasión del Señor, pues como dice San Pablo, completo en mi carne lo que le faltó a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Una pregunta, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué quiere decir? Que completo en mi carne lo que le faltó a los sufrimientos de Cristo. O sea, sería que Jesús no alcanzó a hacer bien la tarea. Que continúa con nosotros. Pero dice que le faltó. O sea, que nos salvó a medias, nos redimió a medias. Y faltó un poquitico para la ñapita, pues para que eso quedara. ¿O qué será? ¿Cómo se entiende? Nos permite participar. Ahí está. La grandeza de su amor, que siempre piensa en comunidad y nos permite participar de su sacerdocio. Qué cosa tan maravillosa. Participamos del sacerdocio y de la misión salvadora y redentora de Jesús. Entonces podemos retomar lo de ayer de Santa Teresita. Es que nosotros podemos salvar almas. Solo Dios puede salvar almas. Y nosotros podemos salvar almas, claro. Unidos a Jesús nos hace partícipes de esa misión y podemos salvar almas. Ayudar a salvar almas, que fue la misión de Teresita. Tenemos como tarea encarnar perfectamente ese sacerdocio de Cristo, inmolándonos con Él al Padre por la Iglesia y la humanidad, carisma de la comunidad. Al ofrecernos como víctimas de amor y entrega como hostias vivas, unidos a Cristo, nos convertimos como Él en sacerdote, víctima y altar, o mejor, con Él en sacerdotes, víctimas y altar. Estamos viviendo el sacerdocio de Cristo. A partir de Cristo ya no son necesarios los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se convierte en sacerdote de Dios para ofrecer de manera incruenta, es decir, sin sangre, sin sacrificio, la oblación a Dios por los hombres. Él ofrece al Padre la oración y súplica
de su pueblo, y la liturgia, qué cosa tan bonita, la liturgia de la vida en reparación de todos los pecados del mundo. La liturgia de la vida. La liturgia no es solo en el sacramento allá, sino la liturgia de la vida. Nosotros, unidos a Cristo, participamos de su misión sacerdotal, convirtiéndonos en sacerdotes y sacerdotisas del Señor, inmolando nuestra vida con Jesús por todo el pueblo de Dios. Me parece que con esto se clarifica mucho lo que es el carisma de la comunidad, el ofrecimiento como hostias vivas y como sacerdotes y sacerdotisas. Un poco más. Cristo se transforma en altar vivo, donde se ofrece el nuevo sacrificio de la nueva alianza, de tal manera que ya no se requieren los altares utilizados en el Antiguo Testamento para el sacrificio. Ya no, pues Jesús mismo es ahora el altar del sacrificio de la alianza nueva y eterna. Nosotros seremos también altares vivos, o sea que aquí hay un montón de altares vivos, donde momento a momento se inmola Jesús en nosotros y nos entregamos de manera incruenta por la salvación del mundo. Entonces ya tenemos dos, somos sacerdotes y somos altares con Jesús. A partir de Jesucristo ya no se van a requerir más las víctimas, ni holocaustos, ya no se necesitan los corderos y las palomitas y todo esto. ¿Por qué? Porque Él es no uno, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el verdadero Cordero inmolado, cuya sangre fue vertida en el altar de la cruz y derramada de manera eficaz como rescate y precio de la salvación de todos nosotros. Nosotros nos ofrecemos como víctimas de amor, como hostias reparadoras, haciéndonos uno con Cristo, de tal manera que encarnamos las tres dimensiones asumidas por Jesús: ser sacerdote, ser altar y ser víctima. Nuestra vida, unida a la de Cristo, ha de ser todo un ejemplo para los demás. Progresivamente nos vamos cristificando. Esa es la meta de la mística, de la oración. ¿Hacia dónde caminamos? Hacia la cristificación. Para repetir con Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, Gálatas 2:20. Allá es donde tenemos que llegar. Y si volvemos a los orígenes, al Génesis, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero luego continúa el texto y dice, a imagen de Dios nos creó, se perdió la semejanza. Hombre y mujer los creó. Y el camino que vamos recorriendo de purificación y transformación es a recobrar esa semejanza hasta llegar a la cristificación, que es pues el ideal de todos nosotros. Entonces, progresivamente vamos logrando esa cristificación, convirtiéndonos en altares vivos, donde nosotros mismos en Cristo, el altar del sacrificio, el único altar, a la vez que el sacerdote ofrece el sacrificio eucarístico de la propia vida de manera permanente, y nosotros mismos seremos en Cristo la víctima que asume sobre sí todos los dolores, sufrimientos e incluso pecados de la gente que acude, por ejemplo, la gente que viene a pedir ayuda, a que los escuchemos. Nosotros asumimos como buenos samaritanos el peso de esa realidad de estas personas, de tal manera que todo lo ofrezcamos a Dios, convirtiéndonos en mediación de purificación y santificación de muchos, o mejor, de todos,
pues unidos a Cristo participamos de su pasión, muerte y resurrección, transformándonos en prolongación del mismo Cristo. O sea, tú eres una prolongación de Cristo aquí, en este momento histórico y en este lugar, y participando de su misión salvadora. Bien. No sé si esto queda claro o claramente confuso. Claramente confuso. Bueno, si quieren, vamos a... Padre, ¿Sí? una pregunta, es que en la segunda hoja que tú hiciste, decías que la Biblia había que leerla como una experiencia, no como algo histórico. A ver, hay que entender eso. El hecho es histórico, pero lo que quiere decir es otra cosa. La interpretación para nosotros. Sí, o sea, no se está narrando con lupa que es que Adán y Eva y Jesús, y entonces Dios cogió la costilla. Es todo un mensaje para entender una realidad. A ver, ¿para qué se cuenta un milagro de Jesús? No para contarnos el milagro de Jesús exactamente, sino que lo que nos van a contar es como, ¿para qué hizo, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces? No es para decir que Jesús tenía un poder tan grande que multiplicó los panes y los peces, sino ese milagro inmediatamente va a tener una referencia con la Eucaristía. Cómo la Eucaristía va a ser alimento para todos y Él es el alimento que da vida eterna. Y cómo nosotros participamos. Entonces no es que no sea histórico. Hay cosas históricas, hay otras que son parábolas, en fin. Depende del lenguaje, ¿cierto? De lo que se quiere. Pero lo que hay que descubrir es el mensaje que se nos quiere decir a través de esto. ¿Sí? Eso en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento. No, en toda la palabra de Dios. Porque ¿qué es la palabra de Dios? Es la experiencia de un pueblo, de unos hombres inicialmente, pero un pueblo que va creciendo en la conciencia de vivir en la presencia de Dios. Y se van preguntando sobre el bien y el mal. Y ve aquello que pasó allá. Ay, estuvo Dios. O sea, ahí no hubo Dios nada, una cosa, por decir, qué sé yo, bueno, cualquiera de los acontecimientos, como nos sucede a nosotros ahora, pues que me iban a atracar y pasó un taxi y entonces el taxi paró y entonces los ladrones se fueron. Y uno dice, bueno, sí, un acontecimiento. Desde la fe, tú dices, el Señor me ayudó y me protegió y mandó un taxista. El hecho es el mismo, pero no estoy mirando el hecho histórico, sino ya desde la fe estoy interpretando lo que eso me dijo. Entonces no es importante si el taxi era rojo o amarillo. Puede que yo lo cuente y en vez de ser amarillo era un carro que pasó de no sé quién o un paletero, pero de la emoción ni me acordé. No importa si era el paletero o el padre, lo que importa es lo que eso me dejó. Y esa es la interpretación. Por eso hacemos la lección divina, para ir mirando y remirando qué dice y qué me dice esa palabra. Porque una cosa es lo que dice, pero ¿qué me dice a mí? Gracias, ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno. Papa Pío II en la encíclica Mediator Dei, hablando de la participación de los fieles en el sacrificio eucarístico, va a afirmar de los números 120 al 122. Entonces, participación en cuanto que deben ofrecer también a sí mismo como víctima a todos nosotros, más para que la población con la cual en este sacrificio los fieles ofrecen al Padre Celestial la víctima divina alcance su pleno efecto, conviene añadir otra cosa. Es preciso que se inmolen a sí mismo como hostias. Y ciertamente esta inmolación no se reduce solo al sacrificio litúrgico, pues el príncipe de los apóstoles quiere que, puesto que somos edificados en Cristo como piedras vivas, podamos, como un orden de sacerdotes santos, ofrecer víctimas espirituales
que sean agradables a Dios por Jesucristo. El apóstol San Pablo, sin hacer ninguna distinción de tiempo, exhorta a los cristianos con estas palabras: os ruego que le ofrezcáis vuestros cuerpos como hostias vivas, santas, agradables a sus ojos, que es el culto racional que debéis ofrecer. Bien, y el número 122. Mas cuando sobre los fieles participan en la acción litúrgica con tan gran piedad y atención, que de ellos se puede decir en verdad, cuya fe y devoción te es conocida, entonces no podrá menos de suceder sino que la fe de cada uno actúe más vivamente por medio de la caridad, y que la piedad se fortalezca y arda, que todos y cada uno se consagren a procurar la divina gloria, que ardientemente deseosos de asemejarse a Jesucristo, que sufrió tan acerbos dolores, se ofrezcan como hostias espirituales con el sumo sacerdote por su medio. Estas palabras del Papa nos permiten comprender con mayor claridad ese proceso de transformación, de santificación, de cristificación, de que vamos viviendo cada uno de nosotros en la inmolación que vamos haciendo como víctimas gratas al Padre. Ahí aparece claramente nuestra misión, nuestra condición de almas víctimas y justificación de este gran misterio de amor, de esa donación y entrega generosa. Es muy cierto que Jesucristo es sacerdote, pero no para sí mismo, sino para nosotros, para que presente al Padre eterno la plegaria y el anhelo religioso de todo el género humano. Jesucristo es también víctima, pero en favor nuestro, ya que sustituye al hombre pecador. Por esto aquellas palabras del apóstol: tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús, exige de todos los cristianos que reproduzcan en sí mismos, en cuanto les permita la naturaleza humana, el mismo estado de ánimo que tenía nuestro Redentor cuando se ofrecía en sacrificio: la humilde misión del Espíritu, la adoración, el honor, la alabanza y la acción de gracias a Dios. Aquellas palabras exigen además a los cristianos que reproduzcan, y aquí está el carisma de ustedes, que reproduzcan en sí mismos las condiciones de víctima, la abnegación propia según los preceptos del Evangelio, el voluntario y espontáneo ejercicio de la penitencia, el dolor y la expiación de los pecados. Exige, en una palabra, nuestra muerte mística en la cruz con Cristo, para que podamos decir con San Pablo: estoy crucificado con Cristo. De este modo, podemos afirmar que tenemos la misión de asumir la voluntad de Dios, la voluntad divina, y de la Santa Madre Iglesia hasta el final de nuestra vida. Entonces, hermanos, esta es una invitación a vivir la dimensión sacerdotal de nuestra comunidad, como sacerdotes y sacerdotisas del reino de Dios. ¿Alguna pregunta capciosa? Sí. Monseñor, tiene una pregunta capciosa. No es una pregunta, es una aclaración. Yo simplemente quiero agradecerle al Padre estas reflexiones que nos hace, sencillamente formidables. Y esto hay que masticarlo, eso hay que asimilarlo. Entonces, desde ya les digo que en los días santos, jueves, viernes y sábado santo, por las mañanas, de 9 a 12, vamos a asimilar esto, a tratar de masticar un poquito, porque precisamente el Padre nos dice, y muy bien, da exactamente en el clavo, nos dice que
esto nos ayuda a entender nuestro carisma. Es que es así. Ese es nuestro carisma. Gracias, Padre. Entonces, invitados todos en los días santos a reunirnos y a masticar un poco esto. Gracias, Padre. Sobre todo, Padre, para mí particularmente creo que es una pregunta permanente en esto, y es cómo el carisma se traduce en el hecho concreto de vida. Y eso es como muchísimo más claro en esto que usted nos ha, sobre todo en la charla de hoy. Muchas gracias. Es que eso no es fácil. O sea, uno puede tener las cosas allí, pero ya integrarlas en la vida, y sobre todo una misión tan especial como la de ustedes, porque es que eso no es, mejor dicho, es de toda la iglesia, pero asimilada por pocos. Asimilada por pocos. Entonces, a ver, ¿cómo nos vamos ayudando para hacer este gran aporte a la iglesia? Porque es que es un gran aporte. Es salvar almas, salvar a la iglesia, salvar a los sacerdotes, salvar a los obispos, salvar a la humanidad. ¿Y yo quién soy para salvar? Pues te está dando la participación. Y por eso esas almas víctimas escondidas por allá la viejita en el campo rezando el rosario, cuidando las gallinitas, está salvando. Los místicos, esos son los místicos. Algunos escribieron y algo extraordinario, pero todo ese montón de santos que hay por toda parte. Ustedes han conocido santos. Sí, claro. Los tenemos al frente. Tenemos dos al frente. Mi mamá, a nuestra mamá que es santa. Mi mamá, mire los Zacatecas. Nuestra madre. A la mamá que fue santa o que es santa. Eso. ¿Cuántas mamás? La abuelita. Mi esposa. Ah, eso sí, claro. Sí, Lo ayuda a la santificación. ahí mutuamente se van santificando. Oiga, es que eso es yo creo que tendríamos que hacer el ejercicio, lo que nos dice el Papa, el santo del apartamento del lado. Es que uno solo quiere ver al Padre Pío y a San Antonio y todo, pero si los santos están entre nosotros. Ay, y ese santo, y la otra vez yo vi que le dio una rabia terrible. Al Padre Pío no le daba rabia. Daba coscorrones. Coscorrones. Ah, no, mija. También da coscorrones. Sí, a ver, lo que pasa es que tenemos una imagen errada de la santidad. Miren, ¿qué hemos entendido por santo? El Inmaculado. Inmaculados no hay en este mundo. Aparte de la Santísima Virgen, no hay. Entonces, ¿dónde está la santidad? En la cotidianidad. Porque la santidad no se hizo para los ángeles, se hizo para nosotros, y la invitación es: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Si eso no fuera posible, no nos lo hubiera pedido el Señor. Entonces, lo que hace creíble la santidad es el molde en el que se realiza. Es decir, un molde lleno de defectos. Y puedo tener todas las dificultades y caídas del mundo y ser santo. Los ladrones pueden ser santos, ahorita dijimos. Sí.